llegado la hora de visitar la habitación de nuestras angustias. Porque esto lo hemos venido pensando desde hace años y cada que hay un paso en esa dirección, vuelve la preocupación y vuelve el miedo. No nos hagamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido ya el peligroso camino hacia la destrucción de la democracia y la instauración del autoritarismo. Lo de la Suprema Corte es un punto de quiebre. Que en un artículo transitorio, aprobado en el Congreso por la mayoría del presidente y sus paleros, se esté abiertamente violando la Constitución para extender el mandato del presidente de un poder, nos hace confirmar que lo que ya nos temíamos está pasando. Se abrió la puerta para que López Obrador se quede en el poder. Y si revisamos su actuación en las últimas semanas, todo apunta en esa misma dirección. Dinamitar al árbitro electoral para ser él el árbitro de las elecciones. Han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Descalificar a la Corte para ser él el impartidor de justicia. Apoyan al régimen de corrupción. No generalizo, porque hay jueces, mujeres, hombres rectos, pero la mayoría está acostumbrada a esas prácticas. Torpedear incesantemente al Instituto de Transparencia, al de la competencia, a todo lo que él no controla. Surgieron los organismos autónomos como hongos después de la lluvia para desintegrar al Estado. Recoger las huellas, el iris, la voz de todos los ciudadanos, toda nuestra identidad, para ser él el gran espía. Les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina, cuando es la huella. Y atacar con mentiras la libertad de expresión para ser él el poseedor de la única verdad. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. Casi todos los medios nos atacan un día sí y el otro también. Todo esto ha sucedido por goteo, pero frente a nuestros ojos, con la flagrante impunidad de Palacio Nacional. El gobierno ha emprendido la ruta que hace años experimentaron Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia. Ha tomado acciones concretas para hacer a un lado la ley, la Constitución, con tal de afianzar al régimen y eliminar cualquier asomo de oposición. Una advertencia que estuvo sobre la mesa desde hace años y que desde hace años López Obrador quiso descalificar. Todo esto es parte de la guerra sucia, buscando meter miedo a los mexicanos, haciendo creer que si ganamos, México va a ser como Venezuela. A ver, México no es como Venezuela, no. Pero en la forma de gobernar ya se le está pareciendo mucho. Lo vemos adentro y lo ven desde afuera. El Wall Street Journal dice que en 2 años de gobierno, las aspiraciones y el modus operandi de López Obrador son similares a los de Hugo Chávez en forma inquietante. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Ya nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional, el producto humano, producto social. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Piense esto, teniendo todo el poder,
El actual dictador venezolano, Nicolás Maduro, perdió la elección del Congreso en 2015, perdió su mayoría. ¿Qué hizo? Gritó fraude y el Tribunal Supremo quitó a la mala la mayoría a la oposición. Luego Maduro formó su Asamblea Constituyente y aquí seguimos, en 2021. Maduro en el poder y Venezuela como el país más pobre de América, más pobre que Haití. Con cada acción, con cada decisión, las semejanzas con Venezuela son más evidentes. Presidentes que no respetan el Estado de Derecho, presidentes que dan más prioridad a sus caprichos o a su estado de ánimo que a las políticas públicas, populistas que se asumieron como defensores de la democracia, pero resultaron ser de lo más autoritarios, presidentes que decidieron empoderar a los militares dentro del gobierno y darles manga ancha para el manejo de recursos públicos, populistas que no soportan la crítica. Nacional se está comportando como un órgano lacayo del imperialismo. Seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del conservadurismo en México. Y parecidos por alimentar permanentemente el culto a la personalidad. ¿A poco no la conferencia mañanera de López Obrador es casi una copia del programa de Aló Presidente de Chávez y Maduro? Ambos programas con una duración interminable, presumiendo que hay libertad de expresión, pero en realidad convirtiéndose en largos monólogos del presidente. Es la necesidad imperiosa de que el presidente de Venezuela esté en contacto con la mayor parte de los venezolanos. Es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Parecidos por su costumbre de polarizar a la sociedad con el viejo discurso de ricos contra pobres que tanto reditúa políticamente, dividir a la sociedad entre patriotas transformadores y golpistas corruptos. En la medida en que los ricos sean más ricos, generarán hacia abajo un goteo que irá poco a poco permeando y poco a poco los pobres irán dejando de ser pobres, fíjate, ¿no? Es una gran mentira. De la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Parecidos por sus promesas incumplidas de acabar con la corrupción, por asumirse como defensores de los más pobres y regalar dinero del presupuesto para mantener su política clientelar, por ese odio contra las empresas privadas, extranjeras, por alejar a los inversionistas con sus decisiones unilaterales, por culpar al neoliberalismo de todos los males que azotan al país. Y no solo es López Obrador, varios políticos afines a su proyecto, legisladores de su mayoría morenista, han tenido estos, no sé cómo llamarlos, arranques comunistoides, brotes socialistas, episodios de fobia neoliberal. Vamos a llamarles momentos Chávez. 3 de los más famosos momentos Chávez tienen que ver con el cambio de leyes para asumir el control del dinero. La propuesta de eliminar las Afores para dar la administración de los ahorros al Banco del Bienestar, que es del gobierno. La intentona para que el INEGI midiera la concentración de la riqueza en México metiéndose a las casas de los contribuyentes. O la fascinación por las expropiaciones. ¿Se acuerdan de Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, uno de los más cercanos a López Obrador, cuando hizo en campaña esta recomendación al hoy presidente de México? Si te quieren chantajear, Andrés, expropialos. Chinguen su madre, expropialos. Exprópialos, como está haciendo con un club de golf el gobernador de Baja California, también de Morena. Nosotros le llamamos desprivatización, más que nada. Y cuando le preguntan al presidente, un presidente que dice que sabe de todo y opina de todo, no, ahí sí lanza un silencio que avala la expropiación. No tengo mucha información. Si de control hablamos, si de casi expropiación hablamos, pues nomás hay que ver lo que pasa con el sector energético. Por decreto presidencial se busca el predominio nacionalista de Pemex y CFE. Energías más sucias y más caras, pero del gobierno. Con el pretexto de que hubo mucha corrupción durante las privatizaciones, como si en tiempos en los que el gobierno controlaba todo, no hubiera habido corrupción. Esta revolución es pacífica. Toda una revolución pacífica.
En Venezuela, Chávez desdeñó el Palacio de Miraflores y aquí López Obrador despreció Los Pinos. Allá el pasado se recuerda con Simón Bolívar, acá con Benito Juárez. Allá buscan consolidar la revolución bolivariana, aquí la cuarta transformación. Allá el referéndum revocatorio terminó con una extensión del mandato para Chávez. Y aquí eso está por verse. Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos. Estados Unidos investiga un presunto escándalo de corrupción que podría ser como el Odebrecht del gobierno de López Obrador. La acusación, presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, señala que la empresa acerera más grande del mundo depositó 260 millones de pesos al sindicato minero que dirige el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, y a una empresa de su hijo, Alejandro Gómez Caso. Por lo pronto, la megaempresa acerera ya recibió del gobierno federal una condonación de impuestos de 178 millones de pesos. Esta es la historia, un trabajo de Mario Gutiérrez Vega. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investiga un caso de posible soborno de ArcelorMittal, la productora de acero más grande del mundo, al sindicato minero que dirige el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, y a la empresa AGC Trading, propiedad de su hijo, Alejandro Gómez Caso. La denuncia presentada en 2019 ante las autoridades de Estados Unidos establece que entre febrero de 2015 y febrero de 2018, las subsidiarias de ArcelorMittal en México depositaron de forma irregular 255 millones de pesos en las cuentas bancarias del sindicato minero. A la empresa de Gómez Caso, la subsidiaria ArcelorMittal Las Truchas, ubicada en Michoacán, le transfirió 5 millones de pesos entre 2014 y 2018, los cuales se justificaron como servicios de asesoría. En la acusación se indica que AGC Trading fue creada en 2014 con el único propósito de recibir estos pagos, pues de acuerdo con las declaraciones fiscales de la empresa, ArcelorMittal Las Truchas se convirtió en su principal fuente de ingresos. Esta denuncia también fue enviada a la sede central de ArcelorMittal en Luxemburgo y a su comité auditor. En ella se establece que estos pagos son la punta del iceberg de una serie de sobornos ilegales en México. En la acusación se pide investigar todas las contribuciones políticas y electorales que la empresa ha entregado a Gómez Urrutia y a Morena. Latinos tuvo acceso a un listado de depósitos bancarios recibidos por el sindicato minero entre 2015 y 2018. En él es posible confirmar que mientras más cercanas las elecciones del 2018, más grandes fueron las transferencias de ArcelorMittal al sindicato encabezado por Gómez Urrutia. En el listado destacan 2 transferencias de 25 millones de pesos cada una, realizadas el 1 de diciembre de 2017. En la denuncia se pide al comité auditor de ArcelorMittal investigar todos los depósitos realizados a terceros que superen los $1,000, incluyendo regalos y aportaciones a campañas políticas. También se le solicita revisar los gastos relacionados con lobistas, consultores y grupos de presión que podrían ayudar a la empresa a obtener beneficios del gobierno. Una de estas ayudas para ArcelorMittal México llegó en julio del año pasado, de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda le condonó 178 millones de pesos por concepto de multas fiscales, de acuerdo con información oficial. La querella en contra de ArcelorMittal fue presentada por 2 despachos legales estadounidenses, quienes representan a un denunciante de quien se desconoce su identidad y que recurrió al programa de denuncias anónimas de la Comisión de Bolsa y Valores. Este programa ofrece una recompensa económica, protección y anonimato a quien tenga evidencia sobre las prácticas fraudulentas hechas por empresas que coticen en los mercados bursátiles de Estados Unidos. En un proceso así, la Comisión de Bolsa y Valores requiere de datos confiables y certeros para investigar si ArcelorMittal violó las leyes anticorrupción de Estados Unidos al hacer pagos irregulares en México. De acuerdo con las pruebas presentadas en la denuncia, de 2015 al 2018, ArcelorMittal fue el principal contribuyente del sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia, es decir, fue la empresa que más dinero le entregó de todas las que le pagaron cuotas sindicales. La acusación señala que el segundo aportante del sindicato, la minera Goldcorp, transfirió apenas 21 millones de pesos en esos 3 años, una cantidad ínfima en comparación con los 255 millones de pesos entregados por ArcelorMittal. El denunciante detalla que aun cuando ArcelorMittal tenía el doble de trabajadores sindicalizados que Goldcorp,
Las contribuciones a la primera fueron demasiado elevadas y no corresponden a lo que debió recibir de acuerdo a los salarios y deducciones de sus empleados. Además, la entrega en cantidades redondeadas y con montos elevados hacen confirmar al denunciante sobre la irregularidad de las transacciones. Las transferencias bancarias entre 2014 y 2018 al entorno de Gómez Urrutia coinciden con una serie de acuerdos que alcanzaron el Sindicato Minero y ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas. En agosto de 2015, tras un emplazamiento a huelga, el sindicato y ArcelorMittal acordaron un incremento de 14% en los ingresos de los trabajadores y un pago de 13,500 pesos para cada sindicalizado. 2 años después, también con un emplazamiento a huelga de por medio, Gómez Urrutia negoció desde Canadá, donde vivía entonces, el incremento de 6,5% directo al salario y 16% más en prestaciones. En julio de 2018, ya con Gómez Urrutia como senador electo, ArcelorMittal accedió a incrementar 8% el salario de los más de 4,000 trabajadores sindicalizados, entregar 14,500 pesos a cada uno como ayuda social, otorgar 62 plazas de trabajo definitivas y dar al sindicato 110 lotes de terreno para construir viviendas. El sindicato de Gómez Urrutia la calificó como una de las negociaciones más exitosas en los últimos años en los sectores minero, metalúrgico y siderúrgico de México. Esta inmejorable relación entre sindicato y empresa tiene su origen en la amistad que Gómez Urrutia forjó con la familia Mittal, cuando el líder sindical estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Desde entonces, Gómez Urrutia es un incondicional de la acerera. En 2006, cuando ArcelorMittal adquirió el complejo de las Truchas, Gómez Urrutia aplaudió la compra. 13 años después, ya con un escaño en el Senado y acceso al presidente Andrés Manuel López Obrador, Napoleón Gómez Urrutia se convirtió en la puerta de entrada de ArcelorMittal al Palacio Nacional. El 10 de junio de 2019, Lakshmi Mittal, dueño de la mayor productora de acero en el mundo, visitó a López Obrador en Palacio Nacional. Ahí, se comprometió a seguir con la inversión de $1,000 millones que su empresa inició en 2018 en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Consultada para este reportaje, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos declinó hacer algún comentario sobre la investigación y el estado actual de la denuncia. Por su parte, ArcelorMittal México no respondió a la solicitud de Latinus sobre su posicionamiento público en este caso. Candidato, muchas gracias por esta entrevista. ¿Quién es el rival a vencer? No tengo duda, el rival a vencer es Ricardo Gallardo Cardona. El famoso Pollo Gallardo. El Pollo Gallardo, sí. ¿Es un delincuente? Yo creo que sí lo es. ¿Qué implicaría su triunfo electoral en la gubernatura de San Luis Potosí? Pues sería para los potosinos una tragedia. Sería regresar a escenarios que San Luis Potosí vivió en otros momentos y que no queremos hoy los potosinos. Los potosinos queremos paz, queremos vivir en armonía, en seguridad, en tranquilidad, y él no ofrece esto. ¿Delincuente de qué tipo, según usted? Bueno, pasó 11 meses en una prisión de alta seguridad en donde se le imputaron delitos como el uso indebido de recursos públicos. Básicamente lo que le imputaron fueron temas relacionados con su paso por la administración municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. ¿Es narco? Se presume que lo es. ¿Es corrupto? Pues yo creo que sí, en tanto hay una opacidad absoluta para explicar cómo se movieron cientos de millones de pesos desde el gobierno municipal a través de empresas fantasmas, empresas que realmente no existían, y que fue todo un flujo de movimiento de recursos municipales. Si San Luis Potosí termina en manos del candidato, que es del Partido Verde, Gallardo, ¿se volvería un narcoestado? Eso es lo que los potosinos justamente no queremos, y queremos blindar a San Luis Potosí de que eso ocurra. ¿Cómo es posible que haya llegado tan lejos? ¿El gobernador no pudo haber hecho más? A mí me parece que faltó voluntad para llegar a fondo en las investigaciones y que no se hizo en los dos órdenes de gobierno, tanto en lo federal como en lo estatal, dado que los recursos finalmente que administra un municipio tienen de origen federal. Cuando Ricardo Gallardo estuvo estos 11 meses detenido, dio la impresión de que el gobernador de San Luis Potosí pues, le metió las manos. Desde su punto de vista, ¿fue tibio?
y permitió la resurrección de esto que llaman la gallardía, ¿no? Este clan Gallardo aquí Sí, en San Luis. en mi opinión, Carlos debió irse a fondo y debió haberse llegado hasta las últimas consecuencias para que pudiera finalmente la justicia determinar la resolución de este proceso que inició y que por imperfecciones en el debido proceso, pues terminó en su liberación. ¿Entregó la plaza al gobernador? Por lo menos digamos que permitió que este fenómeno llamado la gallardía asentara sus reales en San Luis Potosí, en Soledad de Graciano Sánchez y ahora extendiéndose a otros municipios del estado. ¿López Obrador, el presidente, ha sido cómplice de los Gallardo también? No lo entendería de esa manera, no encuentro una liga o un nexo que me permitiera presumir ese escenario. ¿Va a ganar la gallardía? ¿No puede usted con la gallardía? No, por supuesto que eso no es así. Vamos a ganar. ¿Está jugando con 3 candidatos el gobernador? No lo veo de esa manera. Yo creo que el gobernador, a final de cuentas, por su extracción priista, está comulgando con la coalición Sí por San Luis, de la cual el PRI forma parte, de la cual yo soy el candidato. Y creo que ha asumido una posición que no necesariamente comparto, de mantenerse estrictamente al margen. ¿Qué esperaría del gobernador? Yo no quiero que me apoye, pero tampoco me parece que debería de ser un vacío en la expresión de la simpatía del proyecto que representamos como parte de la coalición en la que su partido forma parte. ¿No se estará cuidando las espaldas porque ve que usted no va a ganar? No, en ese sentido yo tengo la certeza y estoy convencido de que él también lo tiene claro, de que nosotros somos los que vamos a ganar. ¿Debería hacerle como López Obrador y estar metido en la campaña? No, a mí me parece que no. Yo creo que nosotros podemos ganar esta elección sin la participación del gobernador. Aquí hay un candidato del Partido Verde y hay una candidata de Morena, aun cuando a nivel nacional pues el Partido Verde tiene una alianza férrea con el gobierno del presidente López Obrador. ¿Quién es el candidato o la candidata de López Obrador en San Luis? Yo no tengo duda de que para el presidente de la República la candidatura de la doctora Mónica Rangel es su opción, en tanto que es la candidata de su partido. No encuentro una liga o un nexo que pudiera apuntar a que Gallardo pudiera ser el candidato de López Obrador. Él incluso ha estado tratando de filtrar esa versión y decir, el bueno soy yo, el que manda el presidente aquí soy yo, porque el Partido Verde tiene la alianza con Morena y soy el hombre del presidente en San Luis. Bueno, lo que ocurre, y en mi visión muy personal y muy particular, es que esos son sus argumentos para tratar de ligar y hacer un switch entre el voto de Morena, que es un voto amorfo, no es un voto estructurado, Morena no es un partido de estructuras, y el voto del Verde, la opción del Verde, es un sustrato en donde hay gran compatibilidad, y me parece que él pretende intentar esa migración del voto de Morena al Verde. Está evaluando el INE qué hacer con la candidatura de Morena. ¿Qué piensa si le quitan, en el escenario de que le quitaran, o por lo menos que la unidad de fiscalización del INE le retirara la candidatura al aspirante de Morena? Pues a mí no me gustaría, porque yo quisiera ganarle en las urnas. Yo prefiero que nuestro triunfo sea porque la gente así lo decidió el día de la elección y que no haya cuestionamientos de que hubo otro tipo de elementos para quitarte los obstáculos del camino. No, yo prefiero que vayamos a las urnas y de manera contundente demostrar que nuestra opción, la coalición Sí por San Luis, tiene la confianza de los ciudadanos. Si el candidato del Partido Verde y heredero de este clan de la gallardía, Ricardo Gallardo, el pollo Gallardo, como me dicen, es, como lo señala usted, corrupto, ratero, narco, con una fortuna inexplicable, que ha pasado 11 meses en el bote, pues ¿por qué está tan arriba en las encuestas? Yo creo que este es un problema de carácter sociológico que habría que hacer todo un análisis. Hay mucha gente que todavía lamentablemente establece su posición electoral en función de lo que recibe, de la dádiva fácil, de la compra de voto. Ahora están entregando una tarjeta con un recurso y el compromiso de que si gana él la elección mensualmente le estará depositando 3,000 pesos. Y tristemente, y hay que decirlo, la pobreza, la necesidad de mucha parte de la población todavía se engancha en estas propuestas huecas, falsas. Tiene usted 4 partidos que lo respaldan. Y ni con 4 partidos, ni con este historial de su rival, lo tiene aniquilado. ¿No hay un mea culpa ahí, candidato? ¿No hay una hora de revisar y decir,
Si tengo un candidato tan claramente impresentable y tengo PAN, PRI, PRD, más el partido local que me está respaldando, tendría yo que tenerlo en la lona y no lo tengo en la lona. No, porque hay una razón de mucho peso para que se explique este fenómeno y eso tiene que ver con la cantidad de dinero impresionante que se está poniendo en juego en esta campaña por parte de la opción del Partido Verde. A mí me parece que lamentablemente estamos en uno de estos escenarios, Carlos, en donde el factor económico juega y pesa en la definición de una elección y eso es lamentable para el país. Candidato, usted había sido, pues francamente, cordial con Gallardo durante todo lo que he visto de la campaña. Incluso le robo uno de los adjetivos que mencionaba hace un rato, tibio frente a Gallardo toda la campaña. Lo escucho ahora lanzar acusaciones brutales en su contra. ¿Qué cambió? Mira, yo he tratado de conducirme en todo momento en la línea del respeto y creo que hay que construir sobre nuestras fortalezas y no sobre las debilidades de los demás. Pero me parece que es tiempo de que la ciudadanía, hoy a escasos 30 días de la elección, 30 y tantos días, sí se pueda establecer este contraste entre una opción que representa el futuro sólido de Estado de Derecho para nuestro Estado y la antítesis que es lo que representa Ricardo Gallardo. ¿Se lo diría usted de frente? ¿Se atrevería a decirle de frente narco, corrupto, ratero? Mira, el tema y el concepto lo pudiera decir con toda contundencia. Tengo elementos de mi formación personal que me llevan a ser prudente y a ser también educado. Si usted gana, ¿cómo será frente a López Obrador? ¿Será uno de esos gobernadores de oposición que son más obradoristas que los de Morena o será de los de oposición? Entre el blanco y el negro hay una gama amplia de grises, ni un extremo ni otro. Institucional, de respeto, de suma, de trabajo compartido, pero por otro lado, con la absoluta convicción del federalismo del cual yo soy un gran defensor para respetar la soberanía de nuestro Estado, con dignidad, pero tampoco pelearte con el que reparte la sopa. Tenemos que entender que hay que convivir, sí, pero nunca en la subordinación. ¿Usted es rico? No. Bueno, soy rico en amistades. ¿Tiene negocios? No, yo he trabajado en empresas privadas durante muchos años, 25 años trabajé. Luego entré a la función pública, fui presidente municipal, posteriormente fui diputado federal y senador de la República y logré guardar y ahorrar los centavos suficientes como para poder tener una vida digna, decorosa, sin tener un patrimonio del cual yo tuviera ni siquiera que avergonzar. ¿Aguanta la prueba anticorrupción? Absolutamente, absolutamente. Candidato, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Carlos. Es un privilegio poder platicar contigo. Candidata, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Quién es el enemigo a vencer? El enemigo a vencer es la impunidad, la delincuencia, la inseguridad, todo lo que representa aquello que está doliendo a las y los potosinos y que sabemos perfectamente quién ha estado durante varios años en esa situación. Los adversarios, los contrincantes, los que estamos en la contienda son diferentes y son aquellos que queremos un San Luis mejor, realmente un San Luis próspero y que sea para las y los potosinos un lugar mejor para vivir. Lo que me está diciendo es que el enemigo es Ricardo Gallardo, los otros son rivales, son adversarios. Sí. ¿Por qué es Ricardo Gallardo el enemigo? Yo creo que es un tema de investigación, de vida, y creo que eso sí debe de ser muy claro. Una persona que el día de hoy está siendo investigada directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya ha tenido algunas cuestiones muy determinantes en su vida, pues sí da ciertas situaciones en donde el Estado podría caer en manos equivocadas. Pero aún así creo que, como todos los mexicanos y mexicanas, tiene el derecho de participar, tiene el derecho de poder votar y ser votado, pero sí hay que tener este marco en el que todos lo conocemos, todos sabemos qué ha pasado en San Luis Potosí. Ricardo Gallardo, el candidato del Partido Verde al gobierno, que por cierto no aceptó la entrevista que le ofrecimos aquí en Latinus, ¿es corrupto? Pues están ahí los resultados de lo que están investigando. ¿Es narco? Eso no lo podría yo asegurar. Creo que le toca a las autoridades. ¿Es el puntero en las encuestas?
Las encuestas yo creo que son importantes para consumo interno. Creo que en una campaña, y esto es muy interesante, en una campaña las encuestas deben de ser para consumo interno, para las estrategias, pero pueden ser muy engañosas en razón de que hoy también hay muchas casas encuestadoras que desafortunadamente, en razón de quien las va contratando, pues también pueden beneficiar a quien lo hace. Pero me llama la atención que usted ubique a Gallardo como enemigo, a los demás como adversarios. ¿Sus números qué dicen? ¿Que Gallardo va arriba? No, nuevamente consumo interno, no son encuestas que estén publicando, que es lo que tendemos, que al final de cuentas va a ser una cuestión entre 2, el resto trae algunos porcentajes, pero será entre Octavio Pedrosa y Mónica Rangel. ¿Y por qué entonces tanta preocupación por Gallardo? Por lo que significa, yo creo que esa es una situación que escuchas en la calle. Yo he caminado mucho, hacemos caminatas y entras a las casas, que además eso lo agradezco. El que te permitan entrar a un domicilio, el día de hoy no es fácil. Que toques la puerta y que le digas, soy la doctora Mónica, quiero trabajar de su gobernadora y me permite pasar. Y te dicen, sí, claro, pásale. Y te sientan en la sala y te dicen que sienten esa inseguridad y que saben que estando esta persona en un lugar de decisiones, pues van a tener mayor complicación. Entonces es el sentir de la gente y creo que pues eso está más que claro y nosotros nos tenemos que dedicar a realmente brindar esa seguridad, a devolverle la tranquilidad a la gente. ¿No han protegido a Gallardo pues tanto el régimen de Peña Nieto como el gobernador Carreras como el presidente López Obrador? Es decir, se habla de, pues lo encarcelaron el gobierno pasado, pero lo soltaron. Lo está investigando la UIF, pero pues está de candidato. Y el gobernador aquí parece que ni mete las manos. ¿No han sido también cómplices de esta impunidad que usted señala? Pues creo que ellos tendrán que responder a eso. Tendrán que responder a eso y cada quien debe de cumplir con cada una de las actividades. Y eso es lo que también nosotros tenemos que impulsar estando ya en un gobierno, que cada quien cumpla con su deber y que las instituciones realmente sean instituciones confiables. ¿Quién es la mujer o el hombre de López Obrador aquí en San Luis? ¿Gallardo, por la alianza del Partido Verde con Morena a nivel nacional, por la cercanía de López Obrador con los dirigentes de Morena, perdón, con los dirigentes del Verde, o es usted? Yo creo que no hay duda. El partido que formó el presidente, el partido que representa al presidente es Morena. De tal manera que Morena es quien en este momento está abanderando la transformación, está abanderando esta transformación nacional y que está abanderando en San Luis Potosí. Y no es que sea la candidata del presidente, soy la candidata que los ciudadanos en un momento dado determinaron que abanderara Morena. Y creo que eso es muy importante, el poderlo ubicar. Entonces, no nos debemos de confundir. ¿No pasará que el presidente no le molesta si gana el Verde? Pues a fin de cuentas es su aliado. No le molesta siempre y cuando no sea una persona que, como él definió muy bien, un mafiosillo. Así lo determinó, así lo dijo de manera muy clara, muy puntual, y por eso es que en San Luis no se da esa alianza. Entonces creo que eso es más que claro, más que determinante, y la única candidata que realmente representa la cuarta transformación, que representa a Morena, que representa los bienes y los intereses de la gente del pueblo, pues es la doctora Mónica. Doctora, hace un ratito, circunstancialmente, se encontró usted con su rival de la alianza PAN, PRI, PRD y Partido Local. ¿Qué se dijeron? Pues primero nos saludamos y nos dio mucho gusto vernos, porque, a ver, estamos en un estado donde nos conocemos. Además, cuando yo inicié mi gestión, todavía Octavio Pedrosa estaba terminando su periodo como senador y empezamos un proyecto muy importante que es el Hospital Central. Yo me acercaba a él para poder pues, ubicar acciones y estrategias para poder bajar los recursos, pero además lo conozco y sé que es un hombre de bien. Y el hecho de que estés participando en ese momento no quiere decir que no te tengas que hablar. Yo creo que debemos de superar esas cosas. Y lo que nos dijimos fue mucha suerte y vamos a hacerlo por el bien de San Luis. Los dos coincidimos en eso. ¿Hablaron de Gallardo? No es nuestro tema. Pero el elefante en la sala, ¿no? O sea, cuando dijeron, pues vamos a hacerlo por el bien de San Luis, ¿qué se están diciendo en el fondo? O tú o yo, pero no él. Lo que tú sentiste, lo que tú tradujiste en ese momento es lo que se siente en ese momento, que abrazas, saludas, no solo a Octavio Pedrosa, sino a la gente. Trae usted un temita ahí en el INE. ¿Qué escenarios? ¿Cree que le vayan a quitar la candidatura? ¿Ya pasó con Félix Salgado? ¿Ya pasó con Raúl Morón?
Fíjate que aquí es importante. En el periodo de precampañas que para San Luis Potosí cerró el día 8 de enero, a mí me dan esta oportunidad de abanderar el proyecto hasta el día 10 de febrero y yo me registro el día 18. Yo no hice una precampaña. El periodo de precampaña se cerró prácticamente un mes antes. Entonces, nosotros no hicimos precampaña, lo único que se llevó a cabo fue una serie de entrevistas en las que nos invitaban, porque obviamente es el tema, y eso es todo lo que hemos estado argumentando, porque sí hubo una... Es un poco lo mismo que dicen Félix Salgado Macedonio y Morón, y les quitaron la candidatura. ¿No teme que le pase lo mismo? No, porque nosotros tenemos los tiempos muy bien marcados, pero sobre todo tenemos muy claro que no se gastó un solo peso relacionado a una promoción del voto, que eso es muy importante. Todas las entrevistas a las que acudimos se habló de quién era Mónica Rangel, de por qué se estaba participando, pero nunca se hizo una promoción específica del voto. Déjeme le pregunto, en el escenario que al rato la unidad de fiscalización, que todavía falta un proceso largo, imagínese que la unidad de fiscalización dice, le retiro la candidatura. ¿Qué implicaría o qué implica la decisión de la unidad de fiscalización de plantear este castigo para la candidata de Morena en San Luis Potosí? Acatar la resolución de lo que marque la ley. Obviamente que vas a seguir todas las instancias que la ley te permite. Pero yo soy una mujer de instituciones y además soy una mujer que siempre cumple la ley. Y si no se cumplió con la ley o así se determina hasta las últimas instancias, pues se tiene que acatar ese fallo. Que creo que eso es lo que tenemos que ser muy ciertos. En una situación en donde por alguna causa se tiene la razón conforme a la ley, se tiene que acatar ese fallo. ¿Se está ensañando el INE con Morena? Yo creo que se está cumpliendo con la ley y es nuestro deber el defender hasta las últimas instancias lo que tengamos en la mano para poderlo sacar adelante. ¿Qué le parece el caso de Félix Salgado Macedonio? Usted como mujer morenista. Es un tema que se tiene que resolver a nivel nacional, que ya se está resolviendo. ¿Qué es lo que te puedo decir? Ya que se ninguna, definitivamente ya se resolvió, que ninguna mujer puede tolerar que se tenga violencia de cualquier tipo. Y no lo podemos permitir. Se tendrán que tomar las decisiones, pero a mí lo que me interesa es lo que está pasando en San Luis. Eso lo tendrán que resolver en Guerrero, pero aquí en San Luis el tema es ningún tipo de violencia contra la mujer. ¿Les ha pegado el caso Félix Salgado Macedonio a los candidatos de Morena a nivel local, pues por el escándalo que se ha hecho a nivel nacional? No, fíjate que no. Creo que San Luis tiene un tema muy específico de lo que tenemos que caminar, de lo que tenemos que hacer, y nos hemos mantenido alejados de esos temas que en realidad lo que nos interesa es, yo les digo, cuidar lo nuestro, caminar en lo nuestro, y eso es lo que hemos estado haciendo, y realmente no ha sido una situación que nos afecte. ¿Usted fue priista? Apoyé, trabajé con gobiernos priistas y obviamente que participé en algunos eventos priistas. Nunca fui afiliada. ¿En qué fecha se acerca a Morena? Fue a inicios de enero. Con toda la lana que circula en salud, ¿pasa usted la prueba anticorrupción? Sí, claro. Muchas gracias, candidata, por estos minutos para Latinos. No, al contrario. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Amenazó con soltar al tigre, le terminaron estoqueando al toro. Nos vemos la próxima semana.